Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestra charla de divulgación del mes. En esta ocasión tenemos al doctor Luca Ferrari. Él es doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán con postdoctorado en la UNAM, donde se incorporó desde 1995. Actualmente investigador titular C en el Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla, del cual fue también director de 2002 a 2010. Es investigador nacional nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y fellow de la Geological Society of America. Ha sido presidente de la Unión Geofísica Mexicana. En 2015 obtuvo el Premio Universidad Nacional en la categoría de Investigación en Ciencias Exactas. Actualmente es uno de los coordinadores del Programa Nacional Estratégico sobre Transición Energética de CONACYT. Su tema principal de investigación es la geología regional, tectónica y geodinámica de México, con aplicaciones para la exploración para recursos geotérmicos y mineros. Su producción académica consta de 117 trabajos arbitrados en revistas indizadas, que han sido citados más de 7,000 veces. Es profesor en el posgrado en Ciencias de la Tierra y de Ciencias de la Sostenibilidad y en diferentes licenciaturas de la UNAM. Hoy nos estará platicando la charla de el hidrógeno verde y otras falsas soluciones a nuestro predicamento energético y climático. Y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias a los héroes que están aquí en el CAC. Esa es la primera plática híbrida y bueno, obviamente poca gente ha decidido venir hasta acá, pero pues les agradezco mucho a los que han venido hasta aquí. El tema de hoy es lo del hidrógeno. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, recurrentemente, creo, han escuchado en las noticias esta cuestión de que con el hidrógeno sí vamos a poder salir de nuestro predicamento energético y climático, o sea, el problema de la crisis energética y también la crisis ambiental y climática. Entonces, bueno, aquí le he puesto solamente algunas de las noticias que salen, incluso ahora con la guerra en Ucrania. Se dice que Europa va a acelerar ulteriormente el paso hacia una economía del hidrógeno, dado que de esta forma podrá solventar el problema de la dependencia del gas ruso. En realidad el hidrógeno no es nada nuevo. Le puse aquí que hasta en el siglo antepasado, Julio Verne, que fue un escritor de ciencia ficción del siglo XIX, hablaba ya, fantaseaba sobre el hidrógeno, ¿no? Hablaba de que podía ser una fuente de energía inagotable para el futuro en uno de sus libros. Pero bueno, veniendo a tiempos más recientes, ya hace como 16 años, no, 18 años, el presidente George Bush, hijo, lanzó en Estados Unidos una campaña para que se volviera independiente energéticamente Estados Unidos a través del hidrógeno, ¿no? No sé si han escuchado cuando hablaba de esto, ¿no? Luego, por ejemplo, Japón en 2014 anunció una política para convertir el país en una economía basada en el hidrógeno. Se hicieron inversiones muy importantes, igual que en Estados Unidos, del punto de, digamos, el gobierno federal invirtió muchísimo en investigación y desarrollo tecnológico sobre hidrógeno, celda de combustible, etcétera. Igual hizo Japón en 2014, pero la realidad es que para 2020, a pesar de todo esto, tanto en Estados Unidos como en Japón, los vehículos realmente que funcionan en hidrógeno eran una pequeñísimo porcentaje de todos los vehículos. En el particular, en el caso de Japón, solamente se llegó a producir y a vender la 10ª parte de lo que se planteaba. Y bueno, hace un año la Unión Europea también empezó con esta cuestión del hidrógeno. Se publicó una hoja de ruta otra vez para que el hidrógeno se volviera cada vez más importante dentro de la economía, pero ahora más que por la independencia energética, para la descarbonización, ¿no? Como vector para descarbonizar. Entonces, bueno, en esa charla voy a hablarle un poco de cómo todo esto, esta recurrente
iniciativas sobre el hidrógeno, en realidad, una vez que uno analiza fríamente las cosas, son una solución falsa a nuestros problemas muy serios que tenemos en cuanto al aprovisionamiento de energía, en cuanto al impacto ambiental y climático. Vamos a ver entonces un poquito, resumir un poquito la situación mundial de la energía, que estamos en una crisis energética, ambiental y social. Vamos a ver esa cuestión del crecimiento verde y los límites de la fuente renovable, y dentro de esto entonces sí, dentro de este marco ver cuáles son los problemas con el hidrógeno como almacenador de energía, porque solo puede ser eso, un vector, no es una fuente de energía. Y finalmente concluir un poco con que la tecnología de por sí no puede solucionar el predicamento energético y climático. Bueno, vamos a empezar entonces. Esa es una gráfica que presento muchas veces donde se ve en los últimos 2 siglos, desde 1800 hasta 2019, cómo ha sido el consumo de energía en el mundo. Entonces podemos ver que hasta el inicio de 1900 la fuente principal era la biomasa tradicional, es decir, la leña. Luego empezó a crecer el uso del carbón, luego el uso del petróleo, luego el uso del gas, la energía nuclear, y finalmente estas últimas aquí arriba son las renovables modernas, porque también de alguna forma la biomasa es renovable hasta cierto punto. Pero lo que podemos ver aquí es el enorme crecimiento de la cantidad de energía que se usa en el mundo. Si solamente hacemos una comparación entre 1973 y 2018, podemos ver que ha más que duplicado la cantidad de energía que utilizamos, y la matriz energética en realidad no ha cambiado tanto. En el 1973, el 86% de la energía procedía de los combustibles fósiles. En 2018 fue el 80%. O sea, no hemos cambiado gran cosa. El uso de carbón, de hecho, se ha incrementado de 24 a 27%, y el gas también de 16 a 22%. Entonces, no estamos realmente haciendo una transición hacia energías renovables. Podemos ver aquí cuál es la contribución de las energías renovables en la matriz energética mundial. En el 2018 es solamente el 17.9%, y casi la mitad otra vez es biomasa tradicional. Solo el 11% son fuentes modernas, y solamente el 2.1% es solar, eólico, geotermia y biomasa para electricidad. Ahora, dentro de la producción de electricidad, la renovable representa el 27.3%. La gran mayoría otra vez es hidroeléctrica, que es una fuente de energía que explotamos ya desde más de un siglo. Y siempre hay que recordar que la energía eléctrica solamente es el 20% de la energía que utilizamos. Entonces hay que darle su justa dimensión. Ahora, estas gráficas es aún más impresionante, y esas son gráficas de la IRENA, la Asociación Internacional de Energías Renovables, los que promueven las energías renovables. Por ejemplo, en 10 años, de 2009 a 2019, el uso de combustibles fósiles no ha cambiado, 80.3, 80.2%, y a pesar que sí ha aumentado un poco el porcentaje de las renovables modernas con respecto a las renovables tradicionales. Pero finalmente no estamos teniendo un cambio de combustibles fósiles a energías renovables. Las energías renovables están sumando a los combustibles fósiles para consumir cada vez más energía. Y este consumo creciente de energía es lo que ha permitido de alguna forma el crecimiento de la población mundial, que pueden ver aquí en la línea azul. Ese es el crecimiento exponencial otra vez de la población mundial, que se ha dado porque también hemos, gracias a la revolución verde, gracias a la aplicación de los derivados del petróleo, fertilizante, pesticida y la maquinaria agrícola a la agricultura, hemos aumentado la producción de comida. Pero en general hemos también aumentado el consumo de energía per cápita. Entonces esto nos da este crecimiento aún más grande del consumo de energía. También hay una relación muy estrecha entre energía, economía y emisiones. En esta gráfica de la izquierda pueden ver la relación desde 1965 a 2016
del Producto Interior Bruto, del PIB, la misura del crecimiento económico versus el consumo de energía primaria. Y podemos ver que hay una relación lineal prácticamente. Crece la economía si crece el consumo de energía. Y de la misma forma hay una relación lineal entre el crecimiento de la economía, o sea, crecimiento del PIB y emisiones de CO2. Algunos países europeos particularmente han mostrado que hay un cierto desacoplamiento entre su crecimiento económico y sus emisiones, pero eso se debe, particularmente en el caso de Estados Unidos, pero también en la Unión Europea, a que han hecho un outsourcing, han mandado sus industrias intensivas en energía a China, por ejemplo. Entonces, en esta gráfica de aquí podemos ver cuáles son las emisiones de China, que sí son altas, en la línea negra, pero la línea punteada es las emisiones de China para el consumo interior. Es decir, la diferencia son todos los productos que se hacen en China, pero se exportan de nuevo a Estados Unidos y Europa. Y entonces, en ese sentido, Europa y Estados Unidos tienen menor emisiones, pero ¿por qué? Porque muchos de los productos se hacen con carbón en China y se exportan después a estos países. Entonces, globalmente hay una relación lineal entre emisiones y crecimiento económico. Bueno, entonces, ¿en dónde estamos en la actualidad? Yo creo que estamos enfrentando tres crisis convergentes. Una crisis energética y material, o sea, hemos llegado al límite de la producción de petróleo, gas, carbón y de materias primas no renovables, que implica que ya no podemos continuar a crecer. También tenemos una crisis ambiental que no es solamente cambio climático, es en general contaminación de agua, aire, suelo, destrucción de ecosistemas, extinciones masivas, en una palabra, rebasamiento de la biocapacidad del planeta, y lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y esos dos son límites planetarios, no podemos crecer al infinito en un planeta finito, y estos son los que nos están limitando ya este crecimiento. Ya hemos topado con estos límites, pero también tenemos una crisis social. O sea, tenemos una creciente inequidad del consumo, a pesar que la economía crece, pero crecen más los consumos de algunos que de otros, y la brecha se va abriendo. Todo eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, en cuanto a la cuestión energética, toda esta civilización industrial tecnológica, donde una parte de la población goza de privilegios como tener electricidad, internet, agua potable, comida, gasolina siempre disponible, se ha construido gracias a los combustibles fósiles, que son sí contaminantes, pero son fuentes concentradas y controlables y hasta el siglo pasado abundante de energía. Sin embargo, a partir de este siglo, hemos entrado en lo que se llama la era de la energía cara. ¿Por qué? Porque los campos de petróleo y gas son cada vez más pequeños, más profundos, más difíciles de explotar, y entonces esto va aumentando los costos de extracciones, igual para el carbón, igual incluso para muchos minerales. Y bueno, en el caso de la energía, entonces se ha empezado a utilizar algunos sustitutos del petróleo convencional, que es lo que llamamos petróleo y gas no convencional, o shale, petróleo de lutita, arena bituminosa, petróleo ultrapesado, o sea, cosas de menor calidad que no se habían explotado porque primero vamos con lo bueno, evidentemente, pero esto tiene una menor tasa de retorno energético y un mayor costo de extracción. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva de manera más gráfica. Lo que hemos estado experimentando en la década pasada es que aunque el precio del petróleo puede haber llegado a más de $100 al barril, y ahorita con la guerra ha aumentado otra vez, en realidad esto es demasiado barato para que la industria siga explorando y extrayendo el petróleo, porque el petróleo que queda es muy caro, pero es demasiado caro para la economía y para las personas. Entonces eso produce crisis y recesión. Y también, bueno, el impacto ambiental de la explotación y uso de combustibles fósiles es cada vez más grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, eso es la explicación de lo que le decía antes. Hace 100 años el petróleo estaba a 10, 15 metros de profundidad, se extraía con métodos rudimentarios, y 100 años después tenemos que ir en aguas profundas con plataforma en medio de, o sea, 50 kilómetros de la costa, con 2 kilómetros de tirante de agua, con otros 5 kilómetros bajo la superficie, bajo el piso de marino,
para sacar el petróleo, porque ya en tierra lo que queda es poco, o llegamos al fracking, donde se tienen que hacer miles de pozos, porque cada pozo produce muy poco, y además si hacemos el pozo no sale nada, necesitamos fracturar hidráulicamente, inyectar agua a alta presión y una serie de compuestos químicos y agentes puntalantes para que creamos una cierta permeabilidad en estas formaciones y podemos extraer un poquito de estas gotas de gas y petróleo atrapadas ahí. Son los últimos recursos que nos quedan. Y en la minería es lo mismo, o sea, la ley mineral va bajando y entonces necesitamos cada vez más remover grandes volúmenes de roca para obtener la misma cantidad de metal. Pero ojo, eso aplica también para las fuentes renovables. Obviamente primero vamos con los sitios donde hay más viento, más sol y luego progresivamente nos quedan cosas de menor rendimiento. Ahora, en cuanto a la parte ambiental, nosotros estamos muy preocupados por el cambio climático, pero el cambio climático es solo un síntoma de algo más global, que es el crecimiento acelerado de lo que llamamos el sistema humano o la civilización industrial, que es la causa finalmente de lo que llamamos el antropoceno. Algunos lo llaman capitaloceno, porque si el capitalismo no hubiera podido crearse sin una forma de energía tan concentrada como los combustibles fósiles. La consecuencia entonces de todo este crecimiento es no solo el cambio climático, sino también, no sé, la deforestación, la sobreexplotación de los océanos, las extinciones de especies, destrucción de biodiversidad, contaminación local de suelo, aire, agua. Aquí le pongo alguna gráfica, hay muchísimo trabajo ya en la literatura científica sobre que ponen la alarma, digamos, sobre la calidad del aire, riesgo por el uso de pesticidas, que son venenos que estamos esparciendo todo el tiempo sobre los terrenos agrícolas. Tenemos la deforestación, por ejemplo, del Amazonas o de la isla de Borneo aquí, como pueden ver en el tiempo, cómo se va deforestando. ¿Para qué? Para sembrar monocultivo de palma, de aceite u otros tipos. Y en general, bueno, lo sabemos ya, cada año nuestra huella ecológica aumenta más y hemos rebasado completamente la capacidad del planeta de regenerar lo que nosotros destruimos o de absorber los desechos. Al punto que en la literatura científica salen afirmaciones como esta, que uno pensaría que puede ser, no sé, de un boletín, de una asociación de ecologistas, etcétera, pero eso está en un artículo científico en una revista de alto impacto. La gravedad de la situación requiere cambios fundamentales en el capitalismo global, la educación y la igualdad, que incluye, entre otras cosas, la abolición del crecimiento económico perpetuo, la fijación de precios adecuados a las externalidades, una salida rápida del uso de combustibles fósiles, una estricta regulación de los mercados y adquisición de propiedades y el empoderamiento de las mujeres. Pues, en una revista científica no es poca cosa. Ahora, también le decía, porque muchas veces dicen, no, pues se tiene que seguir creciendo porque así se combate la pobreza, pero eso es falso en realidad si uno va a ver los números, porque aquí pueden ver cómo ha crecido en la línea roja el PIB, cómo ha crecido la economía de los países llamados del centro, que prácticamente es el norte global, o sea, el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá, básicamente. Entonces pueden ver que a través de la historia en los últimos 3 siglos, cómo va aumentando la economía de estos países y cómo va aumentando muchísimo menos el resto del mundo, o sea, el centro versus la periferia. Y también ha aumentado, por lo menos en las últimas décadas, la desigualdad. Esa gráfica es de un banco suizo, no crean que es de un movimiento evolucionario. Entonces, globalmente, ahora tenemos que el 1% de la población posee el 45.8% de la riqueza mundial, mientras que el 55%, que son estos aquí en verde claro, poseen el 1.3%. Y hay otras categorías en el medio. Entonces, realmente eso se traduce en conflictos crecientes, pero también se refleja en el consumo de energía y por ende de las emisiones. Esos son datos de la Oxfam, donde dicen que prácticamente el 49% de las emisiones la emite el 10% de la población. O sea, cuando se dice que todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo para disminuir las emisiones, bueno, algunos tienen que hacer un esfuerzo mucho más grande que otros, porque la mitad prácticamente de las emisiones son responsabilidad de un 10%. Y más bien el 50% más pobre de la población solo produce
Hacemos la cuenta aquí, el 10% de las emisiones. O si lo queremos ver de otra forma, el 23 países más desarrollados han emitido la misma cantidad de CO2 hasta ahora que los 150 otros países. ¿Okay? Y ojo, la inequidad existe también dentro de cada país. Por ejemplo, en América Latina, en México, el decil más rico de la población emite 7 veces más que los deciles más pobres. Bueno, entonces dentro de este contexto, ahora sí, vamos a ver la cuestión del crecimiento verde, en particular el rol del hidrógeno que se ha cacareado mucho en los últimos 2-3 años. Bueno, la visión mainstream, digamos, se puede traducir con la visión de que todo el mundo habla, un poco convencional, es que la transición energética nos va a permitir resolver los problemas energético-ambientales, sobre todo los problemas ambientales, porque dejamos de usar los combustibles fósiles y vamos a usar energías limpias e inagotables, que son las fuentes renovables, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todos los proyectos basados en aerogeneradores, paneles solares, cada vez más alto, cada vez más lejos, incluso en el mar, nuestro coche eléctrico, ¿verdad? En la cochera, una economía circular donde reciclamos todos y finalmente, bueno, está el rol del hidrógeno, que vamos a ver en un momento, y también, bueno, la captura y almacenamiento de CO2 como manera de poder limitar nuestro impacto. Ahora, hay realmente proyectos que son espeluznantes ya, ¿no? Por ejemplo, ya se habla, bueno, ya hay proyectos realizados de meter paneles solares en espejo de agua porque pues, ya no hay mucho lugar, porque es como necesita mucho espacio, pues se van a meter hasta en lagos. O, no sé, tenemos proyectos de aerogeneradores que casi llegan a la altura de la Torre Eiffel, ¿no? O proyectos como este que se está realizando, que Singapur, como Singapur es una ciudad-estado muy pequeña, no tiene el espacio, entonces va a ser un megaparque solar en el norte de Australia, 12.000 hectáreas, y lo va a conectar con 3.750 kilómetros de cable de alta tensión hasta la ciudad de Singapur. O sea, estamos ya llegando a niveles como un poco absurdo, yo digo, ¿no? Desesperados casi, ¿no? Y el problema, ¿cuál es? Que las fuentes renovables tienen varias limitantes que vamos a ver en un momento. Las que son más, digamos, que tienen mayor potencial de crecimiento, que son eólico y solar, tienen baja densidad energética, irregularidad de suministro, que son dos problemas muy grandes que vamos a ver ahorita más en detalle. Pero en general, la construcción de la infraestructura de aprovechamiento de las renovables depende de combustibles fósiles. No se construyen con renovables. Y depende de materias primas y metales que se reciclan muy poco. Entonces, finalmente, no existe ninguna fuente completamente limpia y renovables. Tenemos algunas que son más sucias, pero concentrada y controlable, como los combustibles fósiles. Tenemos otras que son más limpias y controlables, como la hidroeléctrica y la geotermia, pero no pueden crecer mucho. De hecho, se han explotado ya desde hace más de un siglo. Y tenemos estas nuevas, digamos, como eólico y solar, que tienen estos problemas, que son muy diluidas y muy intermitentes y no son controlables. Entonces, el problema, por ejemplo, de la dilución se ve aquí. Si yo quiero sustituir una central termoeléctrica basada en combustibles fósiles que genera anualmente, digamos, 6.000 gigawatt-hora y ocupa 1 kilómetro cuadrado, para obtener la misma energía con solar necesito instalar 5.500 megawatts y sobre 70 kilómetros cuadrados. En el caso de parques eólicos se vuelven 150 kilómetros cuadrados, en el caso de una presa serían 220 kilómetros cuadrados versus 1 kilómetro cuadrado. Entonces la ocupación de espacio de suelo es muy grande y eso ha generado ya muchos conflictos socioambientales en diferentes partes de México y también, bueno, en general en el mundo. El otro problema es la intermitencia, el hecho que no producen continuamente. Y eso se mide realmente con el factor de planta, que es el cociente entre la energía real que genera una fuente durante, por ejemplo, un año y la energía que hubiera generado si hubiera estado trabajando al 100% todo el tiempo. Entonces, obviamente, las que no son controlables como eólico y solar son las que tienen menor
factor de planta. El solar, esos son datos reales de México, no son estimación. Es 18.4% en el caso del solar, casi 30% en el caso de la hidroeléctrica, pero en el caso de la hidroeléctrica es porque no la usamos todo el tiempo porque se agotan las presas, ese es otro problema, pero sí podríamos usarla todo el tiempo. Y el eólico también alrededor del 29%. Y luego vienen todos los demás, incluyendo los combustibles fósiles, que evidentemente una central nuclear o geotérmica, eso sí, o una central termoeléctrica la podríamos hacer funcionar todo el tiempo. En realidad no se puede porque hay cierto mantenimiento, etcétera, pero obviamente el factor de planta es muy alto. Ahora, ¿cómo se piensa compensar esto de la intermitencia de la energía eólica y solar? Bueno, con almacenamiento. ¿El problema cuál es? Que con baterías tenemos el problema de la densidad energética. La densidad energética de una batería de ion litio, que son las mejores, es menor de la de una papa, como dice aquí. O sea, si uno lo ve aquí, ese puntito es la densidad energética de una batería de ion litio versus la densidad energética del gas natural, de la gasolina, etcétera, etcétera. O sea, los combustibles fósiles, particularmente la gasolina, el diésel, tiene una densidad energética 50 veces la de una batería. ¿Sí? O sea, paridad de volumen o de peso, tienen 50 veces más energía un litro de gasolina que un volumen de 1 litro de una batería. Por eso que los coches eléctricos son muy pesados y necesitan mucho espacio para las baterías. Y eso se piensa sustituir con el hidrógeno, como vamos a ver en un momento. Pero voy a terminar esa cuestión sobre las renovables. Le decía al principio que tenemos la dependencia de los combustibles fósiles. O sea, la infraestructura para aprovechamiento de las renovables se hace con combustibles fósiles. Estas torres de acero, el acero se hace con carbón. No hay manera de hacerlo de otra forma. El concreto también se hace con combustibles fósiles. El mantenimiento, la construcción de estas plataformas eólicas se hace, pues evidentemente, con combustibles fósiles, incluso de los aerogeneradores. A veces se hacen con helicópteros, que evidentemente no funcionan con electricidad. Pero no solo esto, el límite principal es la minería. Toda la minería se hace con diésel, básicamente. O sea, si alguien de ustedes ha ido a una mina y ha visto estos camioncitos como estos, que son los que transportan 400 toneladas de oca para molerla, esos hacen 100 metros por cada litro de diésel y no pueden funcionar con electricidad. Entonces, toda la infraestructura para los paneles solares, los aerogeneradores, los imanes que están adentro, los cables, toda la electrónica se hace con un chorro de minerales que son cada vez más escasos y se hace pues la minería con básicamente derivado del petróleo. Entonces, hay una serie de productos que hacemos con combustibles fósiles y no se pueden hacer con electricidad. Entre estos está la transportación pesada, son los grandes barcos, incluso en tierra, los camiones que transportan mucho peso. La agricultura industrial, que es mecanizada y es con fertilizante que se hacen con gas natural, por ejemplo. La aviación no se puede hacer con electricidad. La producción, como les decía, de acero y cemento y también todos los derivados del petróleo. Entonces aquí es donde finalmente entra el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno se piensa como una manera de almacenar energía excedente de los parques solares y eólicos a través de un método que ahorita vamos a ver que es limpio, digamos, entre comillas limpio. Y el hidrógeno se puede volver a transformar en electricidad, volver a alimentar, digamos, vehículos incluso pesados a través de celdas de combustibles o utilizarse, por ejemplo, en la petroquímica para hacer algunos derivados que actualmente se hacen con el petróleo. Entonces, visto así, parece la panacea. Pero vamos a ver ahora todos los detalles del hidrógeno. Bueno, el hidrógeno no es una forma de energía, no se encuentra libre, ¿no? Se encuentra siempre ligado o con el oxígeno a formar agua o con el carbono a formar hidrocarburos y particularmente el gas, el metano particularmente, ¿no? Si no se encuentra libre no se puede utilizar. Entonces necesitamos primero producir el hidrógeno, primero separar el hidrógeno ya sea del oxígeno o del carbono y entonces
Esto implica que no es una fuente de energía, salvo algunos casos que son mínimos, donde hay flujo de hidrógeno directamente del suelo, pero son todavía en fase de estudio y es muy poco. En general, lo que necesitamos es primero invertir energía para producir el hidrógeno. Entonces, es un vector, un transportador, un carrier, como se dice en inglés, o un almacenador de energía, pues. ¿Cómo se produce el hidrógeno? Bueno, la manera tradicional es justamente a través del gas natural o del carbón con un proceso que se llama reformado por vapor, donde separamos las moléculas de hidrógeno H2 de la CO2. Una manera que se está experimentando ahora, que se llama el hidrógeno azul, es lo mismo, pero capturando la CO2. Entonces lo llamamos hidrógeno blue porque pues, no es tan sucio. O sea, grises suena muy sucio, blue, azul es menos, ¿no? Pero realmente lo que se le apuesta ahora es el hidrógeno verde. Hidrógeno verde significa no usar combustibles fósiles para producirlo, sino producirlo entonces a través de energía eléctrica de fuentes renovables mediante electrolisis, o sea, la separación del hidrógeno y el oxígeno del agua. Esa es una reacción conocida desde muchísimo tiempo, de hecho. Entonces, esa es la idea, ¿no? Aquí vienen todas ¿cómo se llama? Las fórmulas químicas y inyectando, poniendo dos electrodos, haciendo pasar una corriente eléctrica dentro del agua, se puede separar el hidrógeno del oxígeno, ¿ok? Entonces eso se promueve como una forma de convertir la electricidad excedente, le decía, de estos parques eólicos y solares, para luego utilizarse como, digamos, en proceso aplicaciones que requieren, por ejemplo, alta intensidad energética y que no pueden ser electrificados. Por ejemplo, la producción de amoníaco, que es el precursor de fertilizantes, la producción de metanol, otro precursor de muchas otras sustancias, y la producción de acero. Decía que el acero solo se hace actualmente con carbón coca en los altos hornos, ¿no? Luego también hay otro uso que se ha también propuesto, que es de convertirlo nuevamente en electricidad a través de una pila de combustible de hidrógeno. Entonces con esto alimentar vehículos de hidrógeno. Ahora, ¿cómo se produce hidrógeno en la actualidad? Esa es una gráfica de un informe de la Agencia Internacional de Energía. Aquí es donde aquí son los usos finales del hidrógeno. Como pueden ver, son de todo tipo. El amoníaco, por ejemplo, es para los fertilizantes, para la refinería, la petroquímica, etcétera, etcétera. Pero lo que entra es aquí. Y como pueden ver, básicamente el 96% se hace con petróleo, gas y carbón. Bueno, petróleo casi nada, con gas y carbón. El grueso se hace con reformado por vapor del gas natural o del carbón. Y esos son, otra vez, gas natural y carbón. Y solamente esta pequeña línea amarilla que ven aquí es lo que se hace con energías renovables. O sea, prácticamente menos del 4% del hidrógeno actualmente es hidrógeno verde. El resto es hidrógeno gris o quizás un poquito azul. ¿Y por qué es así? Pues es una cuestión económica, porque es mucho más barato. O sea, ese es el costo en dólares por kilo de molécula de hidrógeno, haciéndolo con gas natural o carbono, digo, con carbón, y ese es el costo de hacerlo azul y ese es el costo de hacerlo verde. Como pueden ver, llega a 4 veces más el hidrógeno verde. En la actualidad se usa el hidrógeno verde solo cuando necesitamos una altísima pureza del hidrógeno. Porque hacerlo por electrolisis nos da hidrógeno puro, mientras si lo hacemos con combustibles fósiles siempre hay impureza. Entonces se usa solamente para los cohetes espaciales, por ejemplo. El transbordador espacial o los varios cohetes que van al espacio usan hidrógeno al principio para salir de la órbita de la Tierra y es un hidrógeno que se hace así, pero es carísimo. Luego, entonces, si uno empieza a ver el problema de las diferentes transformaciones que necesitamos para utilizar el hidrógeno, vamos a ver que su eficiencia energética es muy baja. O sea, si partimos, por ejemplo, de 100, digamos, ¿cuál es el problema? Que primero tenemos que producirlo, ¿no? Entonces, en cada transformación de una forma de energía a la otra, por el primer principio de la termodinámica, hay una pérdida de energía.
Entonces, si uno va calculando todas las pérdidas, al final llega a que si lo queremos utilizar, por ejemplo, para el transporte, el hidrógeno, llegamos solamente a un 30% de la energía que metemos al principio. O sea, necesitamos primero producir electricidad, que normalmente es un proceso poco eficiente. Por ejemplo, si lo hacemos con paneles solares, la radiación que se transforma en energía es un 15%, quizás 20% de los mejores paneles. Luego necesitamos hacer la hidrólisis y esta tiene una eficiencia del 70-75%. Luego necesitamos licuar y transportar el hidrógeno. Hoy vamos a ver por qué, y eso también requiere energía. Y luego lo tenemos que transformar otra vez en electricidad en una pila de combustible que también tiene una energía, una eficiencia de un 60%, y luego hay todo lo que se pierde en un vehículo, digamos, ¿no? En cuanto a energía. Entonces, dependiendo de cómo se hacen los cálculos, podemos llegar a tener muy poca energía con respecto a la que metemos al principio. En el caso del transporte, por ejemplo, incluso con un vehículo eléctrico con baterías, es muy desventajoso lo del hidrógeno. Aquí viene el cálculo que hacen. Entonces, primero es la producción, ¿no? Entonces, aquí, digamos, de la energía que inyectamos en una batería, al final perdemos solamente un 5%, entonces tenemos un 95% todavía de energía. Pero con el hidrógeno tenemos mayor pérdidas en la fase de la electrolisis y luego en la transportación y el almacenamiento. Y al final entonces ya tenemos 61%. Y luego vienen todas las pérdidas dentro del vehículo, cuando transformamos de la batería a electricidad a energía cinética, o en el caso del hidrógeno con las pilas de combustible. Entonces pueden ver aquí que la comparación entre un vehículo eléctrico con batería y un vehículo basado en hidrógeno es muy desventajosa en el caso del hidrógeno. O sea, pierde mucha más energía el hidrógeno. Y por esa razón que hay camiones que funcionan con hidrógeno. Por eso les decía que hay una manera, se pensaba, de poder solventar el problema de la transportación pesada. Pero, por ejemplo, tienen una aceleración muy baja porque entonces se usa normalmente un segundo sistema de propulsión con batería, y todo esto lo hace 10 veces más caro que un camión de diésel. O sea, aquí estamos comparando vehículos de hidrógeno con vehículo eléctrico, pero si lo comparamos con vehículos de diésel es aún peor la comparación. Y luego está un problema serio que es la transportación del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, como es la molécula más pequeña de este universo, por lo menos, tiende a escaparse de cualquier contenedor. Entonces, necesitamos estructuras muy sólidas y especiales para contenerlo. Es altamente corrosivo y fragiliza los metales porque, bueno, el hidrógeno se mete prácticamente en los átomos. Pueden ser absorbidos dentro de las aleaciones de acero, por ejemplo, pero pueden meterse sobre todo entre los granos del metal y poco a poco crear una presión que va haciendo grietas, entonces va haciendo frágil el metal. Para evitar esto, lo que necesitamos es almacenarlo como un líquido criogénico o como un gas altamente comprimido, o sea, prácticamente licuarlo a altísima presión. Pero obviamente también para licuarlo a esta presión necesitamos energía, necesitamos estructuras muy resistentes. Normalmente son cilindros o esferas, porque es más eficiente el contenimiento de la presión con estas geometrías. Entonces, una vez que producimos el hidrógeno y lo necesitamos mandar a una estación de distribución, si estamos hablando de transporte, pues necesitamos tuberías de acero especiales que son mucho más caras, porque si no, pues tendrían un desgaste muy rápido. Por ejemplo, también se puede hacer con un camión cisterna, ¿no? Como se hace con otros combustibles, pero aquí vienen algunas cuentas. O sea, por ejemplo, puede costar $250,000 y pesar hasta 40 toneladas, digamos. Y este camión cisterna entregan solamente 400 kilos de combustibles, que apenas son suficientes para 60 automóviles. Si la comparamos con un camión diésel puede transportar 37,800 litros de gasolina, suficiente para llenar 800 autos. O sea,
es muy desventajoso realmente el hidrógeno para transportación. Y de hecho, hasta los países que más han invertido en el hidrógeno casi no tienen estaciones de servicio para esto, ¿no? La otra cosa es, por ejemplo, si queremos transportar este hidrógeno en barco cisterna, en buque cisterna, como se hace con gas natural licuado, no podemos hacerlo con los mismos contenedores. ¿Por qué? Porque hay una pérdida mucho mayor. O sea, un buque cisterna de gas natural licuado pierde solo el 0.2% de su volumen total por día. Pero si metemos hidrógeno ahí, la pérdida se calcula que es del 5%. Entonces, bueno, en 20 o 30 días pues ya se va todo el hidrógeno. Y luego hay también problemas ambientales. ¿Por qué? Porque pues necesitamos agua, ¿no? Entonces, utilizar el agua para producir hidrógeno verde implica usar 200 veces más agua que si lo hacemos con hidrógeno gris. Y entonces eso empieza a competir con la agricultura, con la producción de comida, con el uso del agua potable. Muchos han dicho que se puede hacer mejor con agua de mar, pero si lo hacemos con agua de mar, entonces tenemos un problema adicional. Como es una salmuera donde hay NaCl, o sea, el agua de mar está salada, sí podemos producir con la electrolisis el hidrógeno, pero también producimos sosa cáustica y cloro gaseoso. Y los dos son muy contaminantes. La sosa cáustica es muy corrosiva, además es ácida, digamos, corroe los aparatos donde se produce y además puede hacer inhabitable la zona del mar que estamos utilizando para los organismos marinos, y el cloro gaseoso también es tóxico, ¿verdad? Entonces, lo que se puede hacer es purificar el agua de mar, porque además este hidrógeno hecho con agua de mar tiene impurezas. Pero si queremos purificar el agua de mar, eso tiene costos adicionales y requiere más energía otra vez. Entonces, son todos los recovecos, son todos los detallitos que hacen de que el hidrógeno, por alguna razón, no se explotó hasta ahora. Tiene muchos problemas. Pero en conclusión, digamos, como pongo ahí, el hidrógeno verde tiene muy bajo rendimiento energético y altos costos. Aún así se promueve como un vector para sustituir las funciones que no pueden ser electrificadas, que en general generan el 27%, digamos, un poco más de la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Bueno, si queremos, ese es un trabajo muy serio que hizo un investigador español, donde él se puso a hacer cuenta, digamos, ok, dejamos a un lado todo lo demás, queremos realmente usar el hidrógeno para obviar este 27% de emisiones de todos esos procesos que no se pueden electrificar. Ok, necesitamos 2.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo por año que se necesitan sustituir por 10.000 millones de toneladas de hidrógeno al año. Esto equivale a 52.173 terawatt-hora de electricidad necesaria para obtener solamente 1 millón de toneladas de hidrógeno para este fin. Si uno hace la cuenta total, se necesitan 2 veces la demanda mundial de electricidad de 2018, la cual solamente en su cuarta parte se generaba a partir de fuentes renovables. En otras palabras, si queremos realmente sustituir este 27% de emisiones que se hacen con combustibles fósiles con hidrógeno, necesitamos crecer casi 8 veces la generación renovable, solo para este propósito, no para otros. Si además lo queremos hacer con energía solar fotovoltaica, se necesita aumentar 368 veces la capacidad instalada actual. Eso es imposible por muchas razones, pero la principal es la limitación de espacio. Como les decía, los parques solares ocupan muchísimo espacio, minerales críticos sobre todo, y también la capacidad industrial. O sea, son metas imposibles de alcanzar y menos en un tiempo corto. Sobre los minerales críticos, eso es muy importante. O sea, ahora con la industria de las renovables se está incrementando la minería. Pero la minería también ha llegado a un límite. No hay tanto cobre, cadmio, litio, plata, zinc, cobalto, todos esos elementos que se necesitan para toda la infraestructura renovable y también, bueno, para a su vez generar hidrógeno verde. Y tiene un costo socioambiental. Ese es un artículo de Nature, donde
ve todas las zonas donde se va a incrementar la minería con todos sus problemas de impacto ambiental que se tienen, ¿no? Y ya hay muchos lugares del mundo donde hay conflictos sociales de gente que no, comunidades que viven ahí desde siempre y no quieren que le hagan una mina, a veces hacia el abierto y con toda la, aunque se trate de manejar de una manera, digamos, más o menos sustentable, no lo es sustentable, sobre todo en el tercer mundo. Incluso hay países como el Congo, donde el cobalto, la mitad del cobalto que sirve para las baterías se extrae ahí, en la República Democrática del Congo, y se hace a través de niños que trabajan como esclavos en minas, sin ningún tipo de cuidado ambiental. ¿Por qué? Porque cuesta como 5 veces menos que si lo extraemos, por ejemplo, en Canadá, donde también hay. Y finalmente hay un aspecto también aquí de norte-sur, neocolonialismo, porque hay muchos proyectos de hidrógeno verde y azul en en el sur global, como pueden ver aquí, en América Latina, en África, etcétera. Pero si ven estas flechas, esa es una gráfica de una gran empresa de servicios industriales, consultoría de financiamiento de grandes proyectos, de megaproyectos. Y ellos mismos lo dicen, o sea, esos son proyectos donde aquí pueden ver donde se va a exportar, o sea, hay proyectos para producir hidrógeno, sí, en África, en América Latina, etcétera, para luego exportarlo en Norteamérica, Europa, etcétera. Entonces, algunos dicen, bueno, es una nueva forma de colonialismo. Hay un proyecto, por ejemplo, muy grande de una presa, perdón, sobre el río Inga en el Congo, que va a ser una presa hidroeléctrica gigantesca, pero es para producir hidrógeno para Alemania. Entonces, de ahí van a exportarlo a Alemania. Y está el problema del incremento del costo de las materias primas y los minerales. Esos son de los últimos años. Todos estos elementos críticos para la industria renovable están subiendo. Y ahora más aún con el aumento del precio del petróleo, porque repito, el precio del petróleo impacta sobre todo. En el caso de la minería, el precio del diésel sube el costo de la minería, pero de por sí también porque la ley mineral va bajando. Entonces necesitamos cada vez más energía para producir la misma cantidad de metal. Entonces aquí pueden ver cómo todos estos elementos en el último año, el año pasado y ahorita están aumentando su costo. Finalmente, el origen del problema, como siempre, es que queremos crecer al infinito en un planeta que es finito. Entonces, el caso del hidrógeno es un poco similar a los de las fuentes renovables intermitentes. Si empezamos a estimar los requerimientos de material y energía necesario para sustituir los combustibles fósiles, nos topamos con los límites planetarios, los límites físicos y ambientales del planeta, que eran lo que le ponía al principio de la crisis energética y la crisis ambiental. Aquí son 2 citas que siempre pongo. Esta es de un economista que dice, cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede continuar al infinito en un planeta finito, o está loco o es un economista. Pero es porque todo el tiempo estamos escuchando esto del crecimiento económico como la panacea. Y si decimos que la economía crece al 2% anual, ese es un crecimiento exponencial porque es 2% cada año. Es un concepto realmente simple, pero que muy poco aprecian, que crecer un cierto porcentaje cada año es un crecimiento no lineal, exponencial. Y eso es imposible. Sí, matemática existe, pero cuando hay recursos finitos, eso llega un momento que se topa con un límite y ya hemos topado con este límite. Y la otra cita es de un investigador ecólogo que decía que el crecimiento por sí mismo es la ideología de las células cancerígenas, o sea que el crecimiento infinito es dañino finalmente, mata al organismo, es lo que está pasando con el planeta Tierra. El problema es que la economía neoclásica, la escuela económica dominante no entiende esto, no entiende que la economía es un subsistema de algo mucho más amplio y que la economía necesita un input de energía y materia prima y tiene una salida en desecho contaminante, y todos estos dos son los límites planetarios. O sea, ya no podemos tener más energía y materia prima, ya no podemos desechar más a la atmósfera y al planeta. Entonces, si queremos realmente hacer una transición energética que sea sostenible de un punto de vista social y ambiental, tenemos que vivir dentro de los límites planetarios
y todos, porque aquí entra la cuestión de la gran desigualdad, ¿no? Esos son trabajos que pueden ver aquí. Ya esos temas han llegado a Nature, a la revista de más alto impacto en la ciencia, que dicen abiertamente que ya no se puede crecer y que ya tenemos que vivir dentro de esta zona verde entre el mínimo necesario para una vida digna y un máximo que es ambientalmente sostenible, yo diría también energéticamente y materialmente sostenible. Entonces, pues, todos los escenarios de crecimiento que tiene la Agencia Internacional de Energía o incluso los famosos ODS de la ONU van afuera de estos límites. Deberíamos reducir hasta acá. O sea, estamos aquí y si queremos vivir de una manera sustentable, tenemos que reducir el tamaño de la economía a un nivel sustentable, pero el problema es que no podemos reducir todos a la misma forma, porque hay una mitad de la población mundial que vive por debajo, vive en esta zona azul de pobreza y, digamos, por debajo de una vida digna. Entonces eso implica necesariamente una redistribución. Y bueno, algunas ideas sobre esto que se están, incluso, repito, están tratándose en muchas revistas científicas, cómo poder alcanzar un nivel sustentable de vida, es lo que le pongo aquí. Uno es desglobalizar la economía hasta llegar a economías regionales, o sea, donde se produce, se consume localmente. O sea, tendríamos que consumir lo que se puede producir en un radio de, no sé, 100 kilómetros, algo así. Necesitamos transformar la agricultura para que no sea dependiente ya de los combustibles fósiles. Entonces, bueno, hay varias, está la agroecología, la permacultura, una dieta más vegetariana, o sea, no le gusta mucho a algunos, pero bueno, tarde o temprano tendremos que llegar. Nos vamos a llegar probablemente por las malas. Ahorita están subiendo muchísimo los precios de los fertilizantes, esto se va a traducir un aumento de la comida. Pero la mitad de la población, más de la mitad de la población mundial vive no con una agricultura industrializada dependiente de fertilizantes, pesticidas, sino a través de una agricultura tradicional. Y pues a eso tendremos que regresar. Necesitamos tener bienes, producir cosas que se puedan reciclar, que puedan durar lo más posible, que se puedan reciclar. O sea, poner fin a lo que es la obsolescencia programada, el consumismo, del cambiar todo el tiempo, celular, computador. Nos obligan a esto, ¿no? Ropa, etcétera. O sea, ¿no? Es un sistema que nos obliga a consumir cada vez más, pero eso es insostenible totalmente. Hay que tener medidas de justicia social. Hay que poner un tope al consumo de la parte más rica y una mayor equidad en la distribución de los recursos. Y finalmente, bueno, tener un estilo de vida más simple, menos materialista, ¿no? Ponerle menos énfasis en el consumo, en el lujo, en las posesiones materiales y más atención a las fuentes no materiales de satisfacción de la vida, que realmente no nos hace feliz consumir más, ¿no? La felicidad no es más consumo y esto se muestra claramente en muchas gráficas que ponen en relación, por ejemplo, el consumo de energía versus el índice de desarrollo humano, que es un índice de las Naciones Unidas que mide realmente la satisfacción de las personas. O sea, obviamente hay un límite. Por debajo de cierto consumo estamos del lado de la infelicidad, pero por encima de cierto consumo se puede reducir mucho el consumo y mantenernos dentro de una vida que consideramos relativamente feliz. Gracias. Le damos las gracias al doctor Luca por tan interesante charla y por un gran mensaje que nos deja pensando. Creo que todos en alguna ocasión hemos caído en tener esa compra, ¿no? Que vemos por todos lados y al final decimos, ok, otro teléfono, otro auto, tal vez, cosas por el estilo. Damos espacio para preguntas. Si hay alguien de aquí, de nuestra audiencia, que quiera hacer alguna pregunta. Ay, hola, Doc Luca. Bueno, muchas gracias por la plática. Bueno, yo estoy como súper de acuerdo en todo lo que se dijo en la plática, pero también creo que, como dijiste al inicio, hay unos que son más culpables que otros, ¿no?
Y yo quisiera saber qué es lo que se está haciendo, o sea, personas como tú que ya están como posicionadas en este sector, que ya están como más codeados con este tipo de personas, qué se está haciendo para que este mensaje llegue a los verdaderos culpables, ¿no? O sea, las personas que están en poder. O sea, yo quisiera saber, o sea, más o menos qué se está haciendo con estas personas y cuáles son sus argumentos, si es que les llega el mensaje, para seguir haciendo lo que están haciendo. Sí, gracias. Bueno, para empezar, no me gusta lo de culpable, no me gusta mucho eso, pero al menos que se asuma la responsabilidad, ¿no? Digámoslo responsable. La culpa tiene como así, un concepto un poco cristiano, sí. Mira, es un problema que yo creo que se tiene que atender a nivel político, con políticas públicas, por ejemplo, donde, a ver, tampoco se dice de que no estamos hablando aquí de comunismo radical, que todo es igual, etcétera, que además nunca fue así en la historia. Pero sí se podría poner a través de impuestos sobre el consumo suntuario más altos o sobre quien consuma más, una medida para obtener recursos para subsidiar los que no tienen. O sea, por ejemplo, ahorita estamos viendo esto de la gasolina, ¿no? O sea, la gasolina aumenta en todo el mundo porque sube el precio del petróleo. Y bueno, incluso este gobierno que se dice de izquierda, ¿qué hace? Por una cuestión de política, porque vienen las elecciones, etcétera, no sube el precio de la gasolina, sino quita el impuesto. O sea, el precio de la gasolina prácticamente no ha aumentado casi en México porque el impuesto que cobra el Estado sobre la gasolina, el famoso IEPS, lo está dejando, o sea, está dejando de cobrarlo para que no suba. Ahora, hay que considerar una cosa, la gasolina, sí hay una parte de la población, digamos, de clase medio baja que por a fuerza tiene que usar un cochecito, pero el grueso de la población no usa el coche. O sea, solamente un 35% de la gente, de las familias tiene coche. Entonces, uno se pregunta, ¿está bien subsidiar esta parte, que es realmente la que más tiene? Deberíamos quizás poner impuestos muy altos sobre los coches que gastan mucho, las camionetotas, los coches deportivos, etcétera. Y con ese dinero, bueno, compensar y construir transporte público para la mayoría de la gente. O sea, esas son medidas que no me parecen radicales o revolucionarias, pero se podrían hacer. En el caso de la electricidad es algo similar. O sea, sí es cierto, en México hay quien más gasta, más paga, digamos, ¿no? La electricidad. El precio de electricidad está basado en el consumo y en la temperatura media, porque también hay un subsidio en la zona más cálida donde se necesita para el aire acondicionado. Ok, pero yo creo que no es correcto. O sea, el costo de energía es cada vez más alto y alguien tiene que pagarlo. Tendríamos que ser todo más consciente, pero como decía, los que más consumen y más pueden tendrían que pagar el costo, incluso el costo adicional de esta energía. Por ejemplo, se podría cobrar la electricidad en función del valor catastral de la vivienda. Y así, porque estamos aquí en Juriquilla, entonces, bueno, pues es no sé, yo pongo mis paneles solares y todos mis focos ahorradores y ya no pago casi nada de electricidad. Y a lo mejor una casita que está en el pueblo de Juriquilla, que tiene todavía focos antiguos, paga igual que yo o más que yo, porque no tiene dinero para cambiar, digamos, toda su infraestructura para cosas más ahorradoras, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar con ese tipo de cosas, o sea, medidas para que se ponga un impuesto sobre el consumo de energía más allá de cierto límite. Y luego, bueno, la medida final, que bueno, en Europa ya están llegando a esto con eso de la guerra, porque son muy dependientes de la importación de energía. Ponen tope, o sea, es racionamiento de la energía. Entonces, creo que el problema cuál es, que ni siquiera un gobierno como este, se supone que es más progresista, primero los pobres, quiere tomar estas medidas porque son impopulares. Pero al menos hay que empezar a discutir el tema, al menos hay que empezar a decir, oye, no somos todos iguales, hay algunos son más responsables que otros y deberían soportar más el costo, pero a final de cuentas yo creo que uno debería llegar a decir, ok, lo que puede producir el país en cuánta energía es esto,
y tu cuota es tanto. Tú decides si la gastas en un viaje a Estados Unidos o en un coche o no sé qué, o con productos, etc. Tendríamos que vivir dentro de los límites. Gracias. Tenemos una pregunta desde Facebook por Fernando López. Muchas gracias por su charla. Ha sido muy enriquecedora. Mi pregunta sería, ¿con qué ejército o medios se cuentan para lograr las propuestas finales? Perdón, ¿con qué? ¿Con qué medios se cuentan para lograr las propuestas finales? No sé qué se refiere exactamente con propuestas finales, digamos, implementar políticas públicas como esta. Sí, mira, bueno, yo son años que digo esas cosas y ahorita tengo un papel ahí en CONACYT dentro de este Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático y estamos tratando tímidamente de poner algunas de estas ideas dentro de la, digamos, de la discusión por lo menos, ¿no? Pero es difícil. Porque, repito, desafortunadamente son temas que tienden a ser impopulares. Necesitan que la gente razone, se necesita decirle la verdad a la gente, ¿no? De cuál es el grado de crisis donde estamos, lo que le ponía yo al principio, y hacerle ver que no hay soluciones mágicas, que no hay panaceas, que no hay cosas que por arte de magia se genera energía y no tenemos impactos ambientales. Entonces, bueno, de ahí empezar a decir, ok, ¿cómo le hacemos? Necesitamos limitar ciertas cosas y ciertos sectores. Se cuenta básicamente con esto, o sea, con que cada vez más gente entienda y presione sus autoridades para que las cosas ocurran o se organice autónomamente. A veces hay comunidades que se organizan y por su cuenta hacen proyectos, por ejemplo, de energía a pequeña escala en función de las necesidades de una comunidad. No sé si han visto este documental sobre la energía de los pueblos, se llama. Búscalo en internet. Es muy interesante. Son casos donde una zona rural o también una zona periurbana de la Ciudad de México, la gente misma se autoorganizó para ser prosumidores, digamos, para ser pequeños productores y consumidores de energía de una manera más o menos sustentable y autoorganizada, donde la energía no es para la ganancia de grandes empresas, sino es para el uso de la propia gente, y eso incluso hace que la gente sea más responsable porque ve cómo se produce la energía, cuánto cuesta, entonces se vuelve más responsable también de su uso. Gracias. Tenemos otra pregunta de Fabri. ¿La regionalización de los recursos naturales es favorable para la transición energética? Es decir, mientras más pronto salgamos de la globalización, más pronto ejercitaremos el uso eficiente de las energías a nivel local y abandonar la dependencia cultural norte-sur. Sí, la respuesta corta es sí. ¿Por qué? Porque el sistema globalizado es un sistema que requiere mucha energía, porque necesitamos transportar las cosas de un lado al otro del mundo, y eso se podía hacer mientras la energía fósil era barata, ya no lo es. Hemos visto ya con la pandemia y ahora más con lo de la guerra, como todas las cadenas de suministro se están interrumpiendo, hay una escasez de chips, de plástico, ahora fertilizantes, etc. O sea, hemos construido un mundo en las últimas 3 décadas que depende críticamente de estas cadenas de suministro y de 2, 3, 4 productores en el mundo, y eso hace muy poco resiliente el sistema. Pero repito, es un sistema altamente energívoro y lo que no tenemos ya es energía barata. Y además ha creado una dominación del norte global sobre el sur global. O sea, también es muy desigual el intercambio, ¿no? Se explota mano de obra barata en países y también donde se contamina más. Le decía al principio de cómo sí ha habido ese desacoplamiento en Europa, Estados Unidos, de las emisiones con el crecimiento, porque, bueno, si la industria pesada está en China, la contaminación se queda allá, pero luego los productos se consumen acá. En el caso de México es similar, no crean, somos una pequeña China. O sea, lo interesante del caso de México es que somos muy dependientes de la importación de gas natural de Estados Unidos que se usa para hacer electricidad. 62% del gas de
de la electricidad en México se hace con gas, casi todo lo importamos de Estados Unidos. Ahora, si uno va a ver, el incremento del consumo de electricidad en México es mucho más alto que el incremento de la población. ¿Por qué? Porque a partir de la firma del Telecán se han instalado todas las maquiladoras, todas las fábricas en México, y entonces nosotros pagamos a Estados Unidos que nos vende el gas y luego aquí se hace con mano de obra barata y los productos los exportamos a Estados Unidos. Es un negocio malo. Deberíamos producir aquí para lo que se consume aquí. Pero si uno dice esto, uy, es anatema para los economistas neoliberales, pero también un poco para los de esta administración, porque se sigue hablando de crecer la industria, etcétera, etcétera. Pero no vamos a poder hacerlo. Gracias. Otra pregunta de Eric Medina. Si se está proponiendo regresar a economías locales, ¿las sanciones impuestas a Rusia por la guerra a la larga le beneficiarían? Sí, es lo que dicen algunos, o sea, incluso los rusos. Dicen que las sanciones que habían padecido los rusos en 2014, cuando se anexaron, ¿cómo se llama? Crimea, ellos dicen la reunificación, porque siempre fue de Rusia. Pero digamos, cuando hubo el evento de Ucrania, se implementaron muchas sanciones y eso fortaleció la economía rusa. Pero en general, si uno pone sanción al comercio internacional, lo que sucede es como cuando uno pone tarifas proteccionistas, o sea, es como el proteccionista, ¿no? El proteccionismo. Un país quiere defender su propia producción, entonces le pone un impuesto a las cosas importadas. Bueno, las sanciones son un extremo, en el sentido que de plano no puedes importar. Entonces, a fuerza está reforzando una economía estatal y quizás regional. ¿Sí? Es así en la práctica. Y eso se está viendo, las sanciones en realidad no sé hasta qué punto estén haciendo daño a Rusia más que a Europa, por ejemplo. Europa está en una situación cada vez peor porque importa el 80% de su energía y en buena medida de Rusia. Rusia puede vender mucho de sus productos, mucho de su gas de petróleo a China, a India. Bueno, Irán ya tiene petróleo, pero digamos, están haciendo ya una integración euroasiática de la cual va a quedar excluida Europa porque se empecinó a estar con Estados Unidos. Más allá de la invasión rusa, que yo no apruebo, pero quiero decir, en la práctica, Europa no ha tenido una posición independiente de Estados Unidos cuando debería haberla tenido hace 15 y 20 años, y ahora, bueno, es demasiado tarde y se va a quedar con muchos problemas. Gracias, doctor. No sé si tenemos alguna pregunta por Zoom. No, no tenemos ninguna pregunta por Zoom. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle y muchas gracias por su tiempo, por su charla y nos vemos en la próxima charla de divulgación del mes. Hasta luego. Hasta luego, gracias.